Hola a todos. Sin ser yo especialmente asiduo al cine de terror, tengo que reconocer que este 2024 ha sido un año donde ha habido propuestas que me han resultado muy estimulantes. Y este 2025, el primerísimo estreno del año aquí en España, ha sido una peli de terror que ha sido una absoluta sorpresa. Habrá quien diga que esta obra no es de terror y tal y cual, pero es terror con todas las letras, llámese terror psicológico o llámese con ese adjetivo tan odioso por la cinefilia como es el de terror elevado. Pero es terror, porque aborda un miedo tan primario, tan irracionalmente racional, que es que se tiene que meter ahí en ese género. Ahora hablaremos de todo esto, así que sin más dilación, hoy toca hablar de Hereje. Hereje o Heretic, como queráis llamarla. Creo que aquí en España llega con el subtitulillo en español de Hereje. Total, que dirigen Scott Beck y Brian Booth, directores de aquella absoluta atrocidad que era 65, la película esta de Adam Driver con los dinosaurios. Malísima, la mires por donde la mires. Pero guionistas de una saga más que interesante que está plagada de ideas profundas, unas desarrolladas más, otras menos, como son la saga, las tres partes de Un lugar tranquilo, que a mí la tercera me gustó mucho. ¿Y de qué va Hereje? Pues su sinopsis es muy sencilla. Dos chicas mormonas, de estas que van puerta por puerta intentando atraer gente a su religión, que se ve que eso es algo bastante común en Estados Unidos. Y esas chicas pues llegan a casa de un señor, del señor Reed, un señor un poco zumbado, que tiene varias cosas que argumentar contra la religión en general. Pero aviso a navegantes de que la peli es todo diálogo. Tiene algún golpe de efecto así más violento, algún jump scare que no es especialmente sorpresivo, pero la esencia del relato es que es todo hablar y hablar. Y es un diálogo que ya de por sí genera una violencia psicológica, si se prefiere llamar así, ¿no? Porque en general todo es incomodidad. Si tuviese que compararla con otra obra, para que os hagáis una idea de cómo va esto, sería con The Man from Earth, que no se parecen en nada, pero comparte ese mecanismo narrativo con un trasfondo filosófico que se desarrolla en un solo espacio. Un espacio que aquí está arquitectónicamente o geográficamente muy bien pensado, porque la distribución de la casa tiene una energía, una atmósfera, es algo turbador. Y bueno, la peli es todo un increscendo de tensión que va progresando conforme este señor Reed les va poniendo una serie de pruebas que ponen en jaque la fe de las protagonistas. Pruebas que afectan desde las creencias personales hasta la cuestión del libre albedrío. Las dos protagonistas acuden a estas pruebas tétricas, vuelvo a repetir, desde un nivel psicológico, con una construcción a nivel de guión muy interesante, porque cada una entiende la amenaza de forma diferente. Porque una es la inocente y sumisa y otra la intelectual con un toque, digamos, de rebeldía. Y aunque esto suena simplista, lo suena tal cual, en realidad son dos personajes muy poliédricos, a partir de que se ven afectadas por estas pruebas que están, digamos, jodiendo todos sus fundamentos. Y aún así, cuanto más acorraladas están, más se crecen a la hora de debatir ideas, por lo que se acaban convirtiendo en una especie de Scream Queens metafísicas. La peli, por su parte, sale poco de la casa, porque sabe que nos da igual lo de fuera, pero a la vez, de hecho, sale, porque necesita algo exterior en lo que apoyarse, porque su discurso, ciertamente complejo, lo es, se volvería a la vez engorroso si se saliese por la tangente desde dentro, por lo que necesita esas respiraciones, aunque sean breves. Y la trama que hay fuera, aunque repito breve, no vale absolutamente para nada. Algunos le encontrarán un toque de humor. Yo la veo totalmente innecesaria. Pero en sí, el punto vital de la peli es su confrontación de ideas, en palabras del propio protagonista, que dice que están negociando una transacción ideológica. Y esa confrontación en sí misma, porque en las réplicas, el debate está lleno de muchísima filosofía. Y estoy francamente sorprendido por su base, por su fundamentación teológica. El guión tiene un fuerte esqueleto montado en base a un profundo conocimiento de la teología. Y no estoy hablando de algo metafísico, difícil de digerir. Más bien, el acierto de la peli es conseguir
conjugar pensamientos más o menos complejos con unas pretensiones comerciales y unas formas de cine de terror. Y la peli siempre tiene una nueva pregunta, siempre tiene un nivel más, representado con la metáfora simple de ir bajando una planta dentro de la casa, de ir introduciéndose en esa madriguera, de ir a un nivel más de tortura psicológica. Ya os digo que la propia casa funciona como sostén narrativo. Su primera mitad es una delicia a nivel de diálogos, de conceptos y de construcción del terror. Pero en su segunda mitad ya se empieza a jugar con el misterio y el terror y empieza a desvelar lo que anteriormente era sugerente. Ahí la película entra en terreno pantanoso porque su primera parte es tan potente que necesitas algo original que la remate en lugar de caer en caminos ya transitados por el terror. Sin embargo, aunque la decisión sea caer efectivamente en esos caminos, la peli tiene una base tan sólida que evita caer en ese fracaso, y eso es gracias a que no para de plantear preguntas trascendentales al espectador, preguntas que con el devenir cada vez son más complejas. Sí que algunas decisiones dan un quiebro que rompe con lo que te hacía pensar en un principio, un baile de ideas que puede chirriar al que se vea muy sorprendido por ella. Yo, por ejemplo, tenía mi teoría, que parecía bastante acertada, y de un plumazo me la quita. También, conforme se va acercando al final, lo que propone se va haciendo más inverosímil y hace que la potencia de su tesis, que la tenía, se diluya en favor de buscar un golpe de efecto con el que sorprender al espectador. Ese es el principal problema de que sea una película con elevadas intenciones intelectuales y a la vez sea algo comercial. Esos vaivenes entre ambos bandos siempre son complicados, porque ese 50-50 a mí se me queda a medias y me transmite un poco de cobardía, pero entiendo la decisión, porque al final de lo que se trata es de vender entradas al mayor público posible. Por ejemplo, voy a ejemplificar esto. Hay un momento en el que el prota dice haber descubierto la verdadera religión, y al final lo que propone como verdadero es algo que ya todos sabemos, por lo que esa sorpresa que llevas bastante rato esperando queda un poco bajona. En general, también la peli acaba siendo la creación de una teoría conspirativa o no tan conspirativa, mientras que a su vez afirma esa propia teoría, porque su villano, tenga razón o no en su proceso lógico, al final discursivamente es un vendemotos que intenta venderte su propia forma de ver la religión, y además que para que te sientas atraído por ella sabe cómo revestirla con ejemplos de la cultura pop. La mejor forma, por otra parte, de llevar a la generación Z hacia el ateísmo, sinceramente. Y aunque termino la peli con esa sensación de estafa, no ya por la propia peli, sino por lo que vende el propio protagonista, la peli sí que me resulta muy interesante, y él me resulta muy interesante por cómo hace el lío con su retórica. Y es que Hugh Grant, interpretando a este fanático ateo autodidáctica con el ego suficiente como para afirmar que su razón es la verdadera, está mejor que nunca en toda su carrera. Entrega con profunda agudeza y unas frases llenas de sentido, de lógica, con mucha carga, y lo hace con una agilidad pasmosa. Todo el rato está repartiendo idea tras idea y tras idea. Es un charlatán atractivo con cara y ojos de absoluto demente. Y este año tiene una nominación a los Globos de Oro más que merecida, porque es la clave de la película. Es un prestidigitador que te hace el lío y encima te deja embobado. Y hay gran parte de metraje donde no sabes si es un psicópata o no, y funambula entre ambas opciones dejándote muy angustiado. En definitiva, Heretic es un éxito a nivel de ideas y a nivel de desarrollo. Su tema principal, aunque gire alrededor de muchísimos conceptos y de muchísimos frentes, es algo que a mí me fascina. Y me fascina desde los dos puntos de vista que propone, desde la idea de que la religión es creada y propagada por los deseos más malvados del ser humano, hasta el pensamiento de que la creencia es salvación independientemente de que exista verdaderamente un Dios o un más allá. Y todo esto que he contado sobre lo que va la peli me parece de alabar hoy en día. He dicho antes que dentro de la peli algunas decisiones me parecen cobardes, pero de forma general usar el mainstream
para crear un hueco por donde colar ideas repensadas sobre temas que hay que replantearse, es para mí importantísimo, porque es entender el cine como el arte que es, y como el arte que es tiene que incomodar a alguien. Parece que estoy mandando mensajes contradictorios, pero en mi cabeza suena con lógica. En fin, por ella misma no logra crear nada nuevo, y sería injusto pedirle que lo haga, pero su exposición de unos hechos, de su opinión de que la religión funciona como una idea que se prostituye con la palabra, es sorprendentemente entretenida e incluso didáctica. Unos estaréis de acuerdo con la propuesta del villano, aunque luego sea alguien, el villano digo, que moralmente pues tiene sus cosillas, y otros estaréis obviamente en total desacuerdo. Sea como sea, os posicionáis en el bando que os posicionéis, es una peli que os va a hacer pensar, y eso yo lo admiro que te cagas.